Bien, hermanos míos, vamos a hacer un resumen de las clases de este discipulado llamado la Gran Comisión, porque hemos hablado bastante teoría, hemos hablado ya mucho acerca de la Gran Comisión, ya son 5 clases y quiero que a ustedes se les quede grabado, quiero que ustedes estén fresquitos con lo que hemos hablado, que no se les olvide, así que vamos a hacer un breve repaso. En la primera clase hablamos acerca de la definición del Evangelio. Comprendimos que era un mandato muy crucial, fundamental de nuestro Señor para la iglesia. Es un mandato importante. Vimos que era un mensaje confiable también. Vimos que el método histórico, la arqueología, diferentes ciencias comprueban y avalan el mensaje del Evangelio, que Cristo no es tan solo un personaje, sino que fue una persona, fue alguien histórico, real, comprobado, que vino a la tierra a morir por nosotros y que resucitó al tercer día. Amén. Así que eso era la base. Teníamos que partir por eso que era sumamente fundamental, importante de que comprendiésemos esto. En la segunda clase hablamos acerca de los ejemplos bíblicos del mensaje del Evangelio, cómo se compartía en esos tiempos. Habíamos dicho que antes de que Jesús resucitara, el mensaje del Evangelio variaba, que era arrepentirse y creer en Él, en Jesús, en Él mismo, que Él predicaba el mensaje. Después del apóstol Juan, que había sido el último profeta, Jesús tomó su rol y Él ahora predicaba el mensaje. Solamente tenían que arrepentirse y creer en Él. Pero posterior a su muerte, era no tan solamente creer en el reino de Dios que estaba ahí manifestado en Jesús, sino que creer que Él había muerto y resucitado. Entonces el mensaje del Evangelio había cambiado, como lo había expuesto el apóstol Pablo. Y también hablamos acerca de las 4 columnas del mensaje, que era el problema, después la consecuencia, la tercera era la solución y la cuarta era el llamado. Eso es una forma sistemática de poder comprender, de que se nos quede grabado cómo expresar de forma eficiente el mensaje del Evangelio, cómo debemos partir, porque a veces empezamos de atrás para adelante. Así que eso es súper importante que se lo aprendan. En la tercera clase hablamos de los errores comunes al predicar el Evangelio. Hablamos de que no teníamos que darle mucho énfasis al pecado, ni tampoco darle mucho énfasis a la consecuencia, tampoco podíamos darle incluso tanto énfasis a la solución porque se diluía el mensaje de que éramos pecadores, que necesitábamos perdón, necesitábamos reconocer a Cristo. Tampoco podíamos darle mucho énfasis al llamado porque se sentía hueco el llamado, solamente hacer el llamado, si no hablábamos de que había un problema, de que había una consecuencia. Todas esas cosas, me imagino que ustedes ya se acuerdan, pero es importante refrescarlas, ¿ya? Hay que darle el énfasis a cada aspecto, cada columna. En la cuarta clase hablamos del pre-evangelismo, habíamos dicho que era preparar la tierra, haciendo una ejemplificación de cómo cultivar un jardín, ¿cierto? Era como preparar la tierra, es decir, remover los obstáculos y preparar nuestro testimonio en oración también, y guiarnos en oración antes de salir a predicar a alguien. Cualquier cosa que estorbe en nuestra vida, removerla y preparar todo para que cuando nosotros demos el mensaje sea de forma eficiente. Luego el evangelismo, que era ya el mensaje como tal, a nivel informativo, que eran las 4 columnas que ya habíamos hablado, y y cómo predicar el evangelio de forma eficiente. Después hablamos el post-evangelismo, y el post-evangelismo era el seguimiento. Y cuando ya la persona había tomado la decisión, cuando ya había aceptado, esto es cuando la persona obviamente se muestra interesada por el mensaje y está dispuesta a ser contactada. Nosotros hacemos un seguimiento, la invitamos a la iglesia, hacemos un discipulado, incluso si la persona quiere, no sé, que le recibamos en su casa y que hablemos de esto en su hogar, sería maravilloso. Sabemos que no se da mucho, pero tenemos que orar para que estas cosas ocurran. Así que también tenemos que estar preparados si eso llega a ocurrir.
Si alguien quiere que nosotros asistamos a su hogar, abre sus puertas y compartir el mensaje a toda la familia. Sería maravilloso. Tenemos que estar dispuestos a todo eso, hermano. Y finalmente, la quinta clase, la última, hablamos de los tipos y medios evangelísticos. En la última clase hablamos de que habían tipos, es decir, un marco de referencia como categorías donde nosotros clasificamos el evangelismo, ya sea de forma masiva, como cuando hay campañas, eventos evangelísticos, o personal, cuando nosotros hablamos de tú a tú con alguien, o también de forma relacional, cuando nosotros queremos intencionalmente compartir con personas que no son de nuestro círculo, o también a través de obras sociales. También hablamos de eso, que también se podía manifestar el evangelio a través de eso. Y el medio habla del canal de transmisión, es decir, verbal, como lo estoy haciendo ahora, o escrito, o distribución de literatura, ¿verdad? Compartir un folleto, enviar una carta, también hablamos, o también lo que es los medios digitales, multimedia, todo lo que es redes sociales, YouTube, transmisiones, podcasts, películas, todo lo que sea medios digitales también puede usarse como medio evangelístico, es decir, distintos canales de comunicación que nosotros podemos utilizar para poder evangelizar. Amén. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Como ustedes pueden comprobar, hermanos míos, eh, el mensaje del Evangelio, si bien puede ser sencillo, o sea, de hecho, es hermosamente simple, pero a la vez es muy profundo. Entonces, nosotros tenemos que analizarlo y como ustedes pueden ver, se despliega un mundo, es muy amplio, se despliegan muchas cosas que nosotros tenemos que entender, porque podemos cometer muchos errores. No lo podemos trivializar. Es importante que lo comprendamos a profundidad, porque es lo más profundo que hay en toda la escritura, hermano. El mensaje del Evangelio, que Cristo haya muerto por nosotros, que Él haya decidido dar su vida para darnos vida a nosotros, es lo más profundo y hermoso y merece toda nuestra atención y que profundicemos y profundicemos y lo mastiquemos constantemente, hermano. Amén. Así que estoy muy honrado de que usted haya llegado hasta acá y vamos ahora a comenzar con la sexta clase de Evangelio. Disculpen si no me veo bien, hay un poquito de sombra, pero lo que importa es el mensaje. Hoy vamos a hablar de los métodos evangelísticos en nuestra sexta clase. ¿Qué son los métodos evangelísticos? Los métodos evangelísticos son los planes de acción que las iglesias y los creyentes utilizan de forma organizada e intencional para comunicar el mensaje central del cristianismo, el evangelio, a personas que aún no son creyentes. En esencia, son el cómo se lleva a cabo la misión de evangelizar, predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, vamos a comprobar cómo evangelizar, hermanos. Hay distintos métodos, distintas maneras. ¿Por qué existen diversos métodos? La razón principal de la variedad de métodos es que no todas las personas son iguales y no todos los contextos son iguales. Todos tenemos diferentes habilidades, talentos, todos nos expresamos distinto. Hay personas que se les da fácil el tema conversacional de poder expresar el mensaje del evangelio, pero hay personas que se tupen, ¿cierto? Hay personas que les cuesta más, ya sea incluso porque no tienen el dominio, el conocimiento, o porque son vergonzosas, no tienen habilidades sociales. Puedes tener mucho conocimiento, pero no tienen la capacidad de entablar una conversación con alguien desconocido. Entonces, es importante ver cuál es el método que más a usted le acomoda y cuál es el método que podemos utilizar en diferentes contextos. No podemos usar siempre los mismos. Adaptación al contexto. El método debe adaptarse al lugar, la cultura, la edad y las necesidades del oyente. No se puede usar la misma estrategia en un estadio, evangelismo masivo, por ejemplo,
que en la sala de tu casa con un amigo. Evangelismo personal. No es lo mismo, hermanos. Estamos claros que no es la misma estrategia, no es la misma manera, no es la misma forma ni las mismas palabras. Adaptación a las habilidades. Dios dota a las personas con diferentes dones. Unos son buenos oradores de masas, otros son excelentes anfitriones y otros son hábiles para el servicio práctico, misiones sociales. Los métodos permiten que cada uno use sus talentos. Dios nos dio a todos diferentes talentos. Como dice el apóstol Pablo, que somos un cuerpo, y de hecho compara el cuerpo humano diciendo que unos son oreja, que otros son boca, que otros son ojos. Todos nos complementamos, porque si fuéramos todos el cuerpo, no necesitaríamos la comunidad, seríamos autosuficientes y no habría amor, ¿cierto? No habría complementación entre uno y otro, no habría interacción social. Pero el Señor nos hizo diferentes para que conectásemos, para que fuésemos, nos pudiésemos adaptar a las demás personas, que nos pudiésemos complementar. Así que es crucial y fundamental poder entender esto, hermanos, para que no se sienta mal si usted, por ejemplo, no tiene una cierta habilidad que no se le da, no sé, el compartir el mensaje de forma profunda con alguien, puede que la persona le haga muchas preguntas, usted no sepa responder, pero para eso estamos, para prepararnos, para eso es esta conexión que estamos haciendo, para que aprendamos y crezcamos. Vamos a hablar del primer método, puerta a puerta. Este es un método muy, muy conocido, ¿cierto? Que todos ya lo conocen. Todos saben quiénes son los que usan este método. Este método consiste en que los evangelizadores visiten hogares individuales sin cita previa, yendo de puerta en puerta por un vecindario con el propósito de compartir su fe, entregar literatura religiosa o invitar a eventos. El concepto de ir de casa en casa para enseñar y predicar tiene raíces que se remontan a los inicios del cristianismo, según descripciones en el Nuevo Testamento. No es algo moderno, si bien nosotros lo vemos como muy de ahora, hoy en día. Esto ya se practicaba, mis hermanos, en los tiempos de Cristo, el ir en puerta en puerta. Fundamento bíblico. Los defensores del método a menudo citan pasajes como Hechos 20:20. Le voy a pedir a mi hermano René Valenzuela, si tiene su Biblia al lado, que lo pueda buscar. Mientras tanto, por favor. Donde el apóstol Pablo menciona haber enseñado públicamente y por las casas. Esto se interpreta como un mandato o modelo apostólico para la predicación personal y directa. Hermano René, usted tiene su Biblia al lado, ¿verdad? De que usted siempre está preparado. Eso. Daniel no está en este momento, pero yo te Ah, voy a ya, ayudar. ya, perfecto. ¿Me lo prestas, por favor? Muchas gracias. Hechos Hechos. 20:20. Sí, sí, sí. Lo Voy. tengo. Eh, la hermana Mayerly lo va a leer, Cristian, para que ella la tiene listo, por temas de Ok. tiempo. Gracias. Y como nada fue, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén. ¿Puede leer el siguiente versículo, hermana? Ok. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como les había comentado ya en los tiempos de los hechos de los apóstoles, que es inmediatamente, esto ocurre inmediatamente después de la muerte de Jesucristo, ya se empezó a predicar masivamente, casa por casa, el Evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, motivación. El resurgimiento moderno se basó en el deseo de alcanzar a la gente donde vive, superando la limitación de esperar a que la gente asista a un edificio religioso. Se ve como un cumplimiento directo de la Gran Comisión.
Mateo 28 19 al 20. Cristian, ¿tú puedes leerme ese versículo, por favor? Mediante un esfuerzo personal y masivo. Es decir, mis hermanos, que esto es súper importante porque si no lo hacemos, si no se hubiese hecho este método de ir intencionalmente a los hogares, en ese tiempo era pero fundamental de esparcir el evangelio, de predicar el mensaje de las buenas nuevas de forma urgente, para que todas las personas conociéramos a Cristo. Hoy en Mateo día, sí, Mateo 20 28 19 20. 28. Mateo 28. Sí. Ya, no habíamos entendido bien. Dame un segundito. Lo tengo yo. Sí, es que esta Biblia es gigante. Ya te ganaron de nuevo. Es que la Biblia de mi papá es gigante, Ya, no. hermano Ya. Cristian, dile nomás. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta fin del mundo. Amén. Un mandato directo a nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo clave, central, esencial, fundamental, crucial, todas las cosas, donde se da el gran mandato, el mandato de ir y predicar a todos, todas las naciones. Y en ese tiempo era puerta en puerta, hermano, era el método, el mejor método, o predicar en las plazas también, en lugares públicos. Contexto moderno. Actualmente es ampliamente utilizado por testigos de Jehová y en segundo lugar por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Hoy en día, mis hermanos, no se ve mucho cristiano evangélico predicando de esta manera. En gran parte porque nuestra competencia, nah, nuestros hermanos testigos de Jehová o la iglesia mormona en este caso, la iglesia Testigo de Jehová, ellos han utilizado masivamente este método, es su método favorito, entonces, una forma de diferenciarnos, nosotros los evangélicos no preferimos utilizar este método, ¿ya? Porque ellos lo tienen pero muy masificado, entonces no queremos confundirnos con ellos, no queremos que nos vean como testigos de Jehová o como mormones, porque no somos esencialmente lo mismo. Así que esa es una de las razones. Vamos a ver los pros y contras de este método. ¿Amén? Pros. Alcance universal. Permite llegar a todas las personas en un área geográfica, incluyendo a aquellos que nunca entrarían a una iglesia o que no están en contacto con los medios de comunicación religiosos. Es decir, que esto es un método bastante efectivo en lugares donde el evangelio no ha llegado, en otras naciones, por ejemplo. Si nosotros vamos como misioneros algún día a otro lugar donde no se conoce a Cristo, este método sería fundamental, sería muy efectivo. Contacto personal directo ofrece una oportunidad para una conversación personal y directa que a menudo es más impactante que un sermón o un folleto impersonal. Hay que darle crédito de que es efectivo por el hecho de que hay una conversación, de que hay un contacto personal. Discipulado y entrenamiento es una excelente forma de entrenar a los creyentes en la apologética y en cómo articular su fe, ya que les exige interactuar directamente con objeciones y preguntas. Es decir, que hay una interacción, como habíamos dicho, personal, entonces la persona puede inmediatamente hacer preguntas si tiene alguna duda. En cambio, si recibe un folleto o ve una predicación en internet, se va a quedar con algunas dudas y no va a poder interactuar con la persona. Visibilidad de la fe. Mantiene a la organización religiosa visible y activa en la comunidad. También es un punto importante. Se ve que hay, sobre todo los testigos de Jehová, nosotros vemos que ellos están activos, ¿cierto? Porque constantemente lo vemos los días sábados y domingos. Creo que más que todos los sábados, que ellos pasan por las casas. Entonces, se ve también el hecho de que hay personas que están predicando el evangelio. Por lo menos se puede ver, apreciar eso.
Contras, desventajas. Alta tasa de rechazo es un método que tiene un rechazo, produce un rechazo muy frecuente. Puertas cerradas, respuestas negativas, lo que puede ser desmoralizador para el evangelizador. Estamos claros, mis hermanos, que es un método que es poco efectivo hoy en día, porque muchas veces que las personas pasan, sobre todo predicando de esta manera, se nota que la persona sabe lo que le van a decir, sabe a lo que van, lo han escuchado tantas veces que la gente no quiere oír lo mismo. Entonces, como que está como muy programado, ¿me entiendes? Es como una agenda que ya está viciada. Entonces, no es tan efectivo hoy en día este método. Falta de eficiencia. El tiempo de espera, el viaje y el rechazo hacen que la relación entre el tiempo invertido y el número de conversiones sea relativamente baja en comparación con otros métodos. Enfoque superficial. La interacción suele ser muy breve, lo que limita la profundidad del mensaje que se puede compartir. A veces se convierte solo en un ejercicio de entrega de literatura más que de verdadera discusión teológica. A final de cuentas, sí, la intención es conversar con la persona, predicarle el mensaje, pero como la persona es reacia, no tiene intención de escuchar, finalmente solamente se convierte en un acto de entregar literatura, básicamente, la mayoría de las veces. ¿Cuándo le abre la puerta? Porque si no, riesgo de seguridad. Puede exponer al evangelizador a situaciones de riesgo o incomodidad en vecindarios desconocidos o al interactuar con personas impredecibles. Esto se da menos, pero en ciertos barrios puede haber personas que sean un poco más agresivas, tal vez, o personas que no quieren escuchar y pueden incluso ofenderlo, pueden gritarle, etcétera. Entonces, también se puede dar. Entonces, mis hermanos, en resumen, vamos a hacer un resumen. Este método hoy en día nosotros, como Iglesia Vida en Fe, no lo practicamos porque no es muy efectivo y no está muy ligado a la identidad evangélica. Está más ligada a las congregaciones de los testigos de Jehová y mormones, en este caso, de los santos de los últimos días. Así que nosotros en un plan diferenciador y porque queremos y porque buscamos la efectividad, preferimos otros métodos que ahora vamos a comprobar. Segundo método, relación con propósito. Este método se centra en el evangelizador que cultiva relaciones genuinas con personas no creyentes, integrándolos poco a poco en su vida y en la comunidad de fe antes de hacer una presentación formal del mensaje. Es el método más orgánico y efectivo en entornos íntimos. Fundamento bíblico. Le voy a pedir ahora sí al hermano René Valenzuela si me puede buscar Hechos 2:46, por favor. Fundamento bíblico. Se basa en el ejemplo de Jesús, quien pasaba tiempo con la gente, comía con ellos, como Zaqueo, Ok, amén. y vivía la verdad que predicaba. Los primeros creyentes en Hechos compartían la vida y la comida. Ahora sí. Hechos 2:46. 6. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Amén. Entonces, compartían el pan en las casas. O sea, había una obra social y había una intencionalidad, porque hoy en día nosotros finalmente predicamos el Evangelio cuando se da la oportunidad, pero la Biblia nos enseña que había una intención clara de predicar el mensaje. Nosotros tenemos que ser intencionales también. Motivación. La convicción de que las personas vienen a la fe no por la lógica del sermón, sino por la calidad de las relaciones que encuentran en los creyentes. Es decir, el efecto diferenciador que tiene este método de relación con propósito es que nosotros podemos sacar
podemos aislar el contexto religioso que la gente suele rechazar muchas veces la iglesia, que no quieren ir a la iglesia. Por lo tanto, una relación, formar una pequeña amistad o querer conocerse con una persona, querer entablar una relación, no tampoco una gran amistad, pero querer conocer a la persona, saber cómo está, integrarse, conectar con ella y, y predicar el evangelio es un método efectivo, hermano, muy efectivo para todas aquellas personas que están totalmente alejadas, que nunca van a ir a una iglesia, que rara vez han tenido contacto con alguien cristiano, solamente lo han visto en las calles predicando al altavoz o puerta a puerta. Entonces, hablar de la fe de una manera personal, de una manera intencional con alguien, en un contexto donde se pueda dar, obviamente, es un método muy efectivo, hermano. Contexto moderno. Actualmente es utilizado por creyentes con fuertes convicciones evangelísticas, ampliando su círculo con personas no creyentes con el fin de alcanzarlos para Cristo. Yo les voy a mencionar eh, que, por ejemplo, yo he tratado de utilizar este método, lo he usado con personas, por ejemplo, que naturalmente yo, Daniel Valenzuela, no tendría una relación, porque nosotros somos selectivos con nuestras amistades. Nosotros nos relacionamos con personas con las que tenemos algún afín, ya sea o por el contexto donde nos desenvolvemos, tenemos relaciones con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, tenemos relaciones con las personas con las que hay un elemento que nos une, ¿cierto? Pero es difícil relacionarse con desconocidos, es difícil relacionarse con personas con las que no hay un elemento que nos una. Entonces, eh, por ejemplo, yo he tratado de relacionarme con personas con las que yo veo necesidad espiritual, donde hay personas que realmente, con las que yo no tenía ningún contexto de relación, y esto lo digo como a modo de ejemplo, hermanos, porque como estamos hablando de evangelismo, yo tengo que dar ejemplos claros y ejemplos, tengo que vivir lo que estoy predicando, no lo digo para, para decir nada acerca de mí, sino que yo tengo que vivir, soy el primero en vivir lo que predico, hermano, no sería hipócrita, como dice nuestro amado Señor Jesucristo cuando dice esa palabra, sería hipócrita de mí hacer esto, hermano, y no vivirlo. Yo siento que no me sentiría cómodo predicar de esto, hermano, y no estarlo viviendo. Así que yo tengo que ser ejemplo y por eso yo les hablo de ejemplos míos, no voy a hablar de ejemplos de otras personas, yo hablo de lo que yo he vivido, ¿ya? Entonces, Dios ha puesto ciertas personas en mi vida de forma, yo diría que incluso como milagrosa y personas que necesitaban oír una palabra, personas que necesitaban un auxilio, personas que necesitaban en ese momento escuchar una palabra, hermano. Entonces, y eso no hubiese ocurrido, para hacerla corta y no hablar de toda, no voy a mencionar todas las historias, pero cuando uno está disponible, cuando uno le dice al Señor que quiere ser usado, que quiere predicar el Evangelio, que cuando uno camina con el Espíritu en ese sentido, Dios te va a usar, porque ve que tú estás dispuesto. Dios no nos va a forzar a nosotros, hermanos, si nosotros no estamos en comunión con el Señor y decirle, Señor, úsame. Señor, quiero ser usado por ti, quiero que tú me uses para predicar el Evangelio porque quiero llegar a las almas. Si nosotros no hacemos esa oración, difícilmente Dios nos va a usar, hermano. Se los digo con convicción porque yo he visto el efecto del Espíritu Santo, yo he visto cosas muy hermosas, preciosas de parte de Dios, donde Él me usa de forma como que específica para ciertas personas que necesitaban en ese momento, que estaban en una necesidad espiritual o una necesidad económica también. Entonces, si usted quiere ser usado, si usted está haciendo este discipulado, es porque usted, yo imagino que quiere predicar el Evangelio, ¿cierto? No solamente por cumplir con un acto religioso de me voy a conectar al discipulado porque toca los miércoles, no. Yo sé que ustedes se han conectado acá porque quieren predicar, que quieren transmitir
esto hermoso que tenemos dentro del corazón con otras personas. Entonces es importante que ustedes le pidan en oración al Señor que los use, que quieren ser usados, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento y que les dé la capacidad de poder eh, transmitir esto y que los use con personas específicas que Dios les vaya mostrando. Amén. Entonces, eso en el contexto, para no desviarme, me desvío un poquito. En el contexto moderno, hermanos, es utilizado por creyentes con fuertes convicciones evangelísticas. Es decir, este método, hermanos, es para personas que están realmente comprometidos con la obra evangelística. Y es una relación con propósito, relacionarse con personas desconocidas, personas que no tenemos un vínculo que nos una. Amén. Pros y contras. Ventajas. Fundamento sólido para el discipulado. La persona que llega a la fe ya tiene un fuerte vínculo de amistad con alguien de la iglesia, asegurando que no empiece sola. Esto reduce la tasa de abandono. Hay un vínculo, entonces eso es lo bonito de que no es una persona que llega a la iglesia sola, sino que cuando nosotros traemos a una persona con la que ya nos hemos integrado, con la que ya hemos generado una conexión, hay más posibilidades de que la persona vaya creciendo más rápidamente. Alto índice de retención. Las decisiones de fe tomadas en el contexto de una relación de confianza suelen ser más duraderas y profundas, ya que están menos sujetas a la manipulación emocional. Es decir, hay una relación íntima, profunda o personal, hay un contexto humano de por medio. O sea, estoy trayendo a una persona que yo fui intencional, que yo la conocí, que yo le prediqué, pero no como un proyecto evangelístico, no la traté de esa manera, sino que yo simplemente quise conocerla primeramente, quise conocer su situación, quise ayudarla, quise amarla, en resumen. Quise predicar con el ejemplo y esa persona vio ese testimonio en mí y eso, hermanos, impacta a las personas. Impacta de una manera tal que esa persona, aunque no asista a la iglesia que nosotros vamos, va a generar algo que esa persona va a tener a Cristo porque nosotros le hemos mostrado a Cristo, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que ser embajadores de Cristo, tenemos que ser pequeños Cristos, tenemos que transmitir eso a las personas y eso es lo que impacta, mostrar el amor que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Ideal para iglesias pequeñas. No requiere grandes presupuestos ni evangelistas famosos. Depende del compromiso personal de cada miembro de la iglesia para ser amigos. Es decir, que una gran ventaja es que es algo personal, que no se requiere que haya un programa, no se requiere que tengamos que esperar que el pastor haga un evento, que se programe una campaña evangelística específica. No, nosotros podemos actuar de manera independiente en cualquier momento. Es una gran ventaja. Autenticidad. Permite que el evangelizador responda a las necesidades reales de la persona, ya que conoce su contexto, sus luchas y sus preguntas. Vamos a ir avanzando más rápido, hermano. Contras, desventajas. Lento y laborioso. El crecimiento es más lento que en los métodos masivos, ya que construir una amistad profunda lleva tiempo y esfuerzo. Hay que estar dispuesto, hermano, a hacer, generar una conexión y a veces esa conexión puede ser, sobre todo con personas a lo mejor que no tenemos un vínculo que nos una, es más complicado, más laborioso. Riesgo de aislamiento. Existe el riesgo de que el evangelizador se aísle si solo se relaciona con no creyentes y que sus prioridades se desvíen del propósito evangelístico. Es decir, si yo utilizo solamente este método y me dedico solamente a rodearme de personas que están lejos de Dios, eso también me puede contaminar. Hay un riesgo. Necesita habilidades sociales. No todos los creyentes se sienten cómodos o tienen las habilidades para iniciar y mantener relaciones profundas con desconocidos. Hay que tener habilidades sociales, es verdad. Y hay que estar comprometido con esta obra. Falta de intencionalidad. La amistad puede llevar a otros caminos y puede volverse una actividad social sin una intención evangelística clara. A veces, cuando utilizamos este método, nos podemos desviar también, podemos generar una amistad
y no sé, me une, a lo mejor encuentro un vínculo con la persona y al final ese vínculo se vuelve más fuerte. Por ejemplo, el deporte. Me doy cuenta que, no sé, po, la persona le gustaba el fútbol y compartíamos mucho ir a canchas de fútbol y juntarnos con otros amigos, pero a lo mejor eso se puede convertir en finalmente el fundamento, la piedra angular para juntarse y se desvía el mensaje inicial, el propósito inicial, que era llevar a la persona a Cristo. Entonces que también hay que tener cuidado con eso. Finalmente, por hoy día vamos a ver el tercer método. Ahí puse una fotito del hermano Lalo. Ahí estamos puse una foto de nuestra célula en Padre Hurtado. Vamos a hablar justamente de ese método que hemos estado haciendo en Padre Hurtado que se llama grupos pequeños o células. Es el tercer método. Este método utiliza la estructura de las reuniones informales de estudio bíblico o de interés que se llevan a cabo en casas o lugares de encuentro, como la principal herramienta de evangelismo y discipulado. Fundamento bíblico. Em, Hermano Lalo, ¿me puede, por favor, buscar Hechos 2:46, por favor? Ya, one moment. Ya lo vi. Voy a, cuando lo tenga me avisa, voy a silenciar el micrófono por ahora. Voy a terminar de dar el mensaje y luego leemos el versículo. Al igual que el método relacional, se remonta a la iglesia primitiva que se reunía en el templo y por las casas. Hechos 2:46. Las casas eran el centro de la vida comunitaria, la enseñanza y el compañerismo. Las casas, hermano, es un lugar sagrado, el hogar, y es donde Daniel, nos... Sí, ya lo habíamos leído, pero te lo leo de nuevo. Hechos ya, 2:46 sí. y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, sí, es el mismo versículo anterior, pero aplica para ambos casos. Con otra connotación. Exactamente. Unánimes, unánimes, es importante, ¿eh? Unánimes. Es decir, que la gente se reunía en el templo, pero también se reunían en las casas. No eran Claro. simplemente compañeros de iglesia, que muchas veces en muchas iglesias se da, ¿cierto? Que vemos a las personas solamente en un contexto del culto de la iglesia. No, aquí realmente en la iglesia primitiva las personas eran verdaderos hermanos en Cristo, amigos del alma, y se reunían y compartían el pan en los hogares, como nosotros estamos haciendo actualmente en las reuniones de varones, a veces nos juntamos, las mujeres también. Hay que desarrollarse fuera del contexto eclesial. Eso es muy lindo también. ¿Y cómo lo estamos haciendo en Padre Hurtado? Motivación. La necesidad de personalizar el ministerio que se vuelve imposible en una congregación grande y la creencia de que la transformación ocurre mejor en el contexto de relaciones íntimas y de apoyo mutuo. Es la mejor manera de asegurar que nadie se pierda entre la multitud. Lo que estábamos hablando, porque esto pasa mucho en iglesias grandes, gigantes, que uno dice, oye, qué Mega tremenda iglesia. bendición. Las mega iglesias. Qué tremenda bendición que hayan 3.000, 5.000, 10.000 personas alabando a Cristo, ¿cierto? Pero también se pierde las relaciones, que es sumamente importante, que se dejó ese ejemplo en las escrituras de que teníamos que relacionarnos entre nosotros. Tenía que haber coinonía, comunión, conocernos, compartir el pan. Porque si no nos conocemos no podemos ver las necesidades del otro hermano, no podemos ayudarlo. Entonces, este método, hermanos, es muy efectivo y es crucial. Contexto moderno. Actualmente es utilizado por la gran mayoría de iglesias de distintas denominaciones, ya que promueve un círculo íntimo para compartir y conocerse entre los miembros de la comunidad. Es lo que estamos hablando. Vamos a ver los pros y contras.
Pros, ventajas. El puente perfecto para iglesias pequeñas. Es la herramienta ideal para la transición de un amigo no creyente a ser parte de la comunidad de fe sin la presión de asistir a una iglesia. Sabemos que hay mucha gente que cuando la invitamos a la iglesia no quieren ir, ¿cierto? Como que lo ven como algo muy ritual, algo, una liturgia, ¿cierto? Donde hay un programa, donde hay que alabar, orar, y la gente no está familiarizada con eso. Hay personas que se sienten incómodas, hay personas que no quieren ser parte de algo que no entienden realmente. Y es comprensible. Por eso a esas personas es bueno invitarlas a estos grupos donde hay un ambiente más ameno, más cálido, más íntimo, donde se puede compartir de manera eficaz porque hay una conversación. No hay una liturgia donde uno no puede interrumpir al pastor que está dando el sermón. Aquí nosotros podemos levantar la mano, preguntar si nos queda alguna duda. Hay es un lugar fraterno donde nos podemos sentar mirando los unos a los otros en un círculo, podemos compartir, en resumen, podemos compartir de una manera mucho más cercana, mucho más íntima. Alto impacto en el discipulado. Asegura que los nuevos creyentes tengan mentores, amigos y apoyo inmediato para las preguntas y desafíos iniciales en la fe. Algo que difícilmente se da en reuniones donde uno solamente se va a congregar el día domingo, donde el hermano asiste todos los domingos, el hermano nuevo, y no conoce a nadie. Bueno, es súper importante que esas personas se unan a los grupos de discipulado, a estos grupos pequeños, porque es un apoyo inmediato para esas personas que tienen preguntas, que tienen dudas, que quieren conocer, que quieren ser parte de una comunidad. Entonces, es ideal para personas que vienen llegando incluirlos a estos grupos. Seguridad emocional y de bajo riesgo. Los invitados se sienten más seguros para hacer preguntas difíciles y exponer sus dudas, ya que el grupo es pequeño y no está sujeto a juicio público. Es muy difícil que alguien, como les decía, quiera hacer una pregunta en medio de un sermón. Es muy difícil, o incluso no en medio del sermón necesariamente, sino que después de la iglesia, ya terminando el culto, acercarse a un hermano y plantearle una pregunta es más difícil que se dé, hay menos confianza de acercarse con un hermano que estar ya en un círculo abierto al diálogo. Porque uno tiene que generar la instancia, buscar el momento en la iglesia, esperar al hermano o esperar al pastor que generalmente está ocupado hablando con alguien y uno tiene que esperar a ver si es que se desocupa para poder acercarse a él y preguntarle. No, aquí en este contexto ya está abierto, el diálogo está abierto donde se incita a la persona a participar. Creación de líderes. Fomenta el desarrollo de líderes, anfitriones y facilitadores del grupo dentro de la iglesia pequeña, un factor clave para el crecimiento sostenible. Esto fomenta el desarrollo de líderes, como lo está haciendo nuestro hermano Luis Rivas, esto fomenta que hayan personas que dirijan, esto fomenta que hayan personas que estén a cargo de estos grupos, porque si solamente fuera la reunión de día domingo, la reunión eclesial, el culto, habría un solo líder que es el pastor, no se requiere más, tal vez alguien que predique de vez en cuando. Pero estos grupos también fomentan que haya personas que puedan hacerse cargo, que puedan ejercer liderazgo. Y se producen dones y talentos que uno no sabía que tenía. Entonces, eh, el pastor ve, por ejemplo, que hay una necesidad de un grupo que necesita ser discipulado y él ve quién puede liderar y elige a una persona o a una persona que ya esté dispuesta de antemano y se fomentan y crecen líderes. Entonces eso es muy bueno. Demuestra el Evangelio en acción. Permite a los no creyentes ver la práctica del amor y el perdón en la vida real, lo que a menudo es más convincente que cualquier sermón. Como hay un elemento de fraternidad donde estamos todos juntos, donde nos conocemos más, es obviamente que se da la práctica mucho más cercana, donde podemos fomentar el amor, el perdón, conocernos, ayudar, como que se pone en práctica, es muy diferente a un culto, hermano.
se pone en práctica lo que nosotros predicamos, lo que nosotros estamos siendo enseñados, lo podemos practicar en estas células. Es muy hermoso participar de una célula, es totalmente diferente a una reunión de un culto. Contras, desventajas. Dependencia de líderes formados. Si los facilitadores del grupo no están bien capacitados en el discipulado y el manejo de preguntas, pueden desviar la discusión o dar respuestas inadecuadas. Es decir, que nunca hay que formar un grupo pequeño si no hay un líder, porque si no hay una cabeza, eh, todos podemos opinar de forma distinta y finalmente las personas que son nuevas no saben con qué opinión quedarse, no saben a quién seguir. Siempre en toda estructura, siempre tiene que haber una cabeza, una persona que esté capacitada para poder dirigir el grupo. Riesgo de aislamiento del grupo. Si el grupo se vuelve demasiado cerrado, puede fallar en su propósito evangelístico y convertirse en un club social exclusivo. Es decir, si no permitimos el ingreso a nuevos miembros, si solamente nos unen otras cosas, si buscamos otro elemento en común y nos desviamos del mensaje del Evangelio, en este grupo puede ser muy peligroso. Entonces, siempre hay que tener en claro que el grupo no es para hacer vida social, no es para hablar de nuestros intereses, sino que es para que crezcamos en las disciplinas espirituales, que crezcamos en ser discipulados, en el amor, en crecer espiritualmente, en conocer su palabra. Falta de estandarización. En una iglesia pequeña, el mensaje y la doctrina pueden variar ligeramente entre los diferentes grupos si no hay una supervisión y un currículo centralizado. Es decir, eh, tiene que haber estos grupos tienen que estar centralizados con la iglesia central. Porque imagínense si tuviésemos muchos grupos, si hubiesen muchos líderes y esos líderes no están conectados con la cabeza que es el pastor, los líderes pueden empezar a enseñar cosas distintas. Entonces, hay que tener una estandarización, hay que tener una, un- unas doctrinas claras, fundamentadas. No nos podemos desviar. O sea, los líderes siempre tienen que estar en constante comunión, o Actualizando. sea, feedback con el pastor. Tiene que el líder estar sujeto a los fundamentos bíblicos y las doctrinas fundamentales de la iglesia. No puede empezar a enseñar cosas diferentes, no puede desviar de lo que realmente la Bien. iglesia está diciendo. Entonces, eso es un riesgo, pero que puede ser controlado, claramente. Intrusión en el hogar. Al llevarse a cabo en casas, puede haber logística y retos de privacidad o incomodidad si el grupo se vuelve muy grande o requiere mucha preparación para el anfitrión. Esto ya obviamente son cosas más prácticas, cosas más domésticas, pero que puede darse también, pues. De hecho, ahora con el grupo que tenemos en Padre Hurtado, ya estamos quedando pequeños, ¿cierto? Entonces, pero nada que no se pueda solucionar. Vamos a hacer las reuniones, podemos hacer las reuniones afuera, podemos hacer con personas dentro, personas afuera, pero también es un riesgo que, que muchas veces si no están las condiciones, si no está el lugar y hay mucha gente, la gente se puede empezar a sentir incómoda, faltar porque no hay silla, etcétera. Entonces, pero son cosas que se pueden controlar. Como ustedes pueden apreciar, hermano, este método es sumamente efectivo. Los contras son totalmente manejables. De hecho, tenemos el ejemplo vívido de la célula de Padre Hurtado, donde podemos ver que las fortalezas, las ventajas, sí se dan, se logran. Y las ventajas y las desventajas no han aflorecido, no han aparecido. Entonces se está llevando, se está logrando, se está cumpliendo la gran comisión en Padre Hurtado. Amén. Entonces, muy bonito de analizar y reflexionar lo que estamos haciendo también, de que lo estamos haciendo bien. Amén. Y ese es el fin de la sexta clase, mi hermano. Hablé mucho, así que ahora les toca hablar a ustedes. Ya estamos en la hora. Quiero que ustedes compartan, que abramos los micrófonos como siempre y si alguien quiere destacar algo, si alguien quedó con alguna duda, si alguien quiere acotar.
Yo creo que sería bueno que mi hermano Luis, que está conectado, ¿no? O hermana Mayerly, que pudiese hablar. No, el hermano Luis está trabajando, Ah, ya. Hermana Mayerly, está usted de nos viaje. podría hablar, ya que usted justamente es parte de esta obra evangelística que se está haciendo en Padre Hurtado. Sí, de verdad que Dios ha hecho como ha querido, sujetándonos nosotros, como decía el hermanito Daniel, a los pastores. Y también vemos la manifestación de Dios, del Espíritu Santo en la célula. Es muy importante reunirnos en casa, poner en práctica eso de prepararnos para que Dios nos guíe por medio de nuestros pastores, nos induzcan a qué células podemos ir a preparar, porque para eso nos llamó el Señor. Amén. Yo vengo de una iglesia de Venezuela que trabajamos mucho con esto. O sea, siempre en los hogares se llevaba una palabra, se reunían grupos, habían jóvenes que se dedicaban a los jóvenes y nosotros como hermanos también nos reuníamos. Y había un día donde nos preparábamos no como, bueno, sí, como líderes, y nos daban la inducción de cada clase que podríamos dar. Nos preparaban con el material y se lo llevábamos a la célula. Y de verdad que es muy bonita, porque como Mm. dices tú, es como más espontáneo, es como familia, Más de piel, sí, amén. como en confianza, como familia. Y de verdad que yo en estos días recordaba con Yuheisi que todo salió de una chica que llegó ahí hace ya, me comuniqué con ella hace poco y me dijo, Maye, vamos a cumplir. El tiempo que yo llegué aquí me dijo 3 años en agosto del año entrante. Tenemos 2 años con 3 meses, creo, que se dio lo de la célula. Salió de la Mm. nada, porque ella llegó, recuerdo que yo estaba recién ahí, tendría como unos meses de haber llegado también, no, iba por un año. Y ella llegó de Ecuador. Ella es tía ¿se acuerda de Michael? Los primeros que se fueron por la selva. Ella es tía de ellos. Y ella llegó de Ecuador y no quería perder la conexión con Dios. Y Mm. me dijo a mí, pues para que oráramos y tal. Y yo que estaba con Luis, yo le dije, Luis, allá hay un grupo, una señora, y está una muchacha que también quieren que oremos. ¿Será que nos Mm. ponemos a orar allá? Y ahí fue donde Luis vino y conversó con el pastor. Y así se fue integrando todo. Por eso digo, Dios hace como quiere. Mm. Qué bonito, Y hermano. ahí estamos. Y ahí estamos. De verdad que la semilla se germinó y yo sé que esto va a seguir creciendo. Como decías tú, ya el espacio prácticamente no nos está dando, pero Dios sabe lo que está haciendo. Eso es bonito, Y yo hermano. sé que Bendito sí, es muy problema. bonito. Sí, es muy bonito. Y Dios va a seguir obrando. Sigamos orando porque hemos visto fruto. Hemos visto fruto. Y yo sé que Yuheisi pueden dar testimonio de todo eso, lo que ha sucedido en ese sector, por las oraciones, porque Dios está ahí. Y Amén. agradezco mucho al Señor por usarnos, que somos instrumentos de Él. Amén. Gracias, hermana Mayerly. Hermana De Yuhei, si me nada. gustaría escuchar a alguien de Padre Hurtado que pueda compartir en base a lo que estuvimos hablando. ¿Qué le ha parecido lo que estamos haciendo en base? No, me parece muy bien porque yo a través de una célula fue que llegué a los pies del Señor. Mm. A Qué través de bueno. una célula fue que yo restauré mi familia y me gusta, o sea, me gustó el método. Me gusta porque tiene, o sea, ¿cómo explico? Tienes como que cuando uno está empezando, uno de repente ya, la persona te escucha, no sé, tus problemas, tus cosas, no va a esperar a que te toque la iglesia, sino que en la célula, y esa persona como que está pendiente, cómo estás, cómo te va, Mm. entendiste, si no entendiste, o sea, en ese sentido, Sí, totalmente, hermano. uno como que puede estar más pendiente. Claro, por ejemplo, yo en la célula de Venezuela era como también más dinámico, uno daba así como palabras
palabras de promesa a la gente al azar y la gente se sorprendía como que, wow, estoy pasando por esto, o el Señor me habló. Entonces, son muchas cosas en las que, de muchas formas en que el Señor se manifiesta en una célula. Así es, mi hermana. Sí, realmente nos podemos conocer, generar lazos en una célula. Es muy bonito, es totalmente diferente a una, como habíamos mencionado, una reunión de culto formal donde nosotros, en un culto, en una iglesia, en una reunión dominical, uno va a rendir culto al Señor. El foco principal no es compartir con los hermanos, es rendir culto al Señor, es alabarle, bendecirle, adorarle, predicar su palabra, y en cambio la célula tiene otro objetivo, que es mucho más evangelístico. El hermano René quiere acotar. Sí, cabe también señalar que, por ejemplo, en la célula de Padre Hurtado ha pasado mucha gente por ahí que por diferentes motivos ha tenido que viajar, se ha tenido que ir a otro país o regresar a Venezuela o a Estados Unidos y hemos estado en oración por ellos porque ellos han pasado peligros, peligros de muerte y muchas situaciones. Ha llegado gente con enfermedades, Mm. Dios ha obrado en ellos. Entonces, eso también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta que aunque esas personas estén lejos, ya van con la semillita también del Evangelio. Mm. Ya ellas van a llegar quizá a otro lugar y se van a acordar que en una ocasión le prestaron ayuda, oraron por ellos y ellos van a imitar esa situación. Porque hay mucha gente que hemos conocido que, eh, ¿cómo se llama este hermanito que Orlando, por ejemplo, que yo me recuerdo mucho de él, era muy simpático, él es muy simpático y me cae muy bien, me cae muy bien. Eh, entonces, yo siempre me recuerdo de esas personas como las que también mencionaba la hermana Mayerly, que los primeros que viajaron, también el joven era muy cordial y empático con nosotros. Entonces, todas esas cosas son cosas que no las podemos dejar de destacar ni olvidarlas. Son cosas que han acontecido, que la gente ha partido, pero se va, como te digo, con esa semilla, se va con una palabra de aliento. Ellos saben que están orando por ellos, se sienten respaldados de una u otra manera. Entonces, todo eso también Dios en ese aspecto va obrando. Amén. ¿Mm? Sí, es muy bonito abrir los hogares, hermano. Si el día de mañana eh, usted tiene la capacidad de ser de ejercer liderazgo, porque yo creo que nuestra hermana Mayerly y el hermano Luis no estaban preparados para ejercer liderazgo en un principio, no lo tenían en mente. Entonces, Dios nos llama de vez cuando Él quiere, ¿cierto? Así es, Entonces, Daniel. claro. Entonces, Así es. yo tampoco estaba preparado para ser maestro de discipulado, no lo tenía en mente, pero el Señor hace como Él quiere. Las cosas se empiezan a dar cuando uno se dispone simplemente en las manos del Señor. Entonces, si Amén. usted se dispone, no es que tenga que usted prepararse para ser maestro o prepararse para ser líder, y el Señor lo puede llamar y le va a enseñar en el camino. Entonces, lo importante, mi hermano, es la disposición, es el compromiso. Si usted tiene disposición, si usted se compromete, si usted ama al Señor, si usted ama a las personas, todo va a fluir, todo va a surgir. Si usted le está pidiendo al Espíritu Santo que le use, que le guíe, lo demás es cuestión de tiempo y empieza a surgir solo. Y uno empieza a comprobar que, que es hermoso estar sirviendo al Señor, que es hermoso poder ser útil en las manos del Señor. Uno se siente validado, como que uno encuentra un propósito. Entonces, es bonito tener un propósito como ser humano, no solamente enfocarme en mí, en tener una familia, en pagar las cuentas a fin de mes y vivir una vida monótona, sino que
hay un propósito espiritual, hay algo más allá que uno puede lograr en las manos del Señor. Entonces, es muy gratificante, es una autorrealización espiritual muy bonita. ¿Alguien más quiere opinar, que quiere acotar? Ya estamos en la etapa final. Yo, hermanito, cortito. Buenas noches. Tienen más. Buenas noches. No, solo recordar que, no sé, serán 27, 28 años, que esta iglesia partió en una célula. Ahí me Ah, acuerdo, sí, cuando pues. hablaba de Mayra Mayeli me acordaba. Partió ahí en la casa de mis papitos. Yo recuerdo, parece, todavía atrás vivía con mis papás y me quedaba dormido en el sillón escuchando a los hermanos que venían de Cerrillo. ¿Para qué lo voy a mentir? Po? Venía a escuchar a los hermanitos que venían de Cerrillo, el pastor. Bueno, y ahí, como dice usted, se va fomentando el desarrollo de los líderes, porque finalmente el nexo era el pastor Marcelo, que venían los hermanitos, venía el pastor de Cerrillo, me acuerdo, a hacer célula. Y ahora, bueno, es nuestro pastor el que nos guía. Ahí está clara la palabra, o lo que usted comentaba. Y el segundo punto que quería comentar era cuando usted habló del método 2 Ujú, de la relación con propósito. ujú. Y también me acuerdo cuando yo partí en esto, me puse súper legalista cuando recibí el Señor, porque en vez de acercarme me alejé de toda la gente. Tuve como un año ahí viviendo en las nubes, pues, hermano. Entonces, Mm, uno, claro, uno se equivoca al principio, cree que todo es malo y no, pues finalmente tenemos que acercarnos a la gente para hacer luz. Eso, así hermanito, es. bendiciones, gracias por la palabra y por Gracias, su hermano tiempo. Kitty. Gracias. Súper buen aporte. Recordar los inicios de Iglesia Vida en Fe, que era una célula dirigida por nuestro pastor Marcelo, y él empezó a ejercer liderazgo justo con la pastora Claudia, porque ellos fueron, como ustedes saben, ustedes todos conocen su testimonio, entonces ellos fueron rescatados de esa depresión, y fue tanto el amor que ellos sintieron por Dios, por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo por sus vidas, que ellos empezaron a transmitir esto a su familia, a su comunidad, y, y el Señor los empezó a usar, los empezó a usar porque ellos estaban dispuestos. Estaban dispuestos. Entonces, así empezó a crecer y llegamos a un buen número, a una iglesia grande. Bueno, obviamente la iglesia va mutando, han pasado cosas, pero estamos firmes, hermano, estamos firmes en la fe. Es bonito que haya un remanente, que siempre, y así ha sido a lo largo de la historia de la iglesia en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, Israel, que pasaba por alto y bajo, se dispersaban, el Señor los volvía a unir, se dispersaban, el Señor los volvía a buscar, pero siempre hay un remanente, y es bonito que estemos nosotros acá presentes, hermano, y nada, decirles que tenemos que seguir en esta brecha, que, que se disponga. Yo quiero, hermanos, que realmente usted, si está conectado, sea para crecer, para que realmente sean capaces de transmitir esto tan bonito y hermoso que es el Evangelio. Amén. Así que, para finalizar, voy a dar un comunicado que me dijo el pastor de que este domingo, por favor, todos llegaran temprano. Para los que están inscritos en el retiro. Así que me imagino que todos los que estamos acá vamos, o si no pudo ir, si no puede ir, espero que para la próxima sí pueda, pero que estemos orando por los que sí van, y que por favor puedan llegar a la hora, que es muy importante que nos podamos encontrar, porque este retiro de hecho va a ser como, en cierta manera, una célula dentro de la iglesia. Vamos a hacer algo distinto, vamos a llevar el contexto de célula, de grupo pequeño, a la iglesia, donde nosotros normalmente hacemos el culto, rendimos culto. Ahora nos vamos a conectar entre los hermanos, que generalmente no solemos conversar tanto, que solamente al final de la reunión podemos conversar con uno o dos. Ahora vamos a tener la posibilidad de poder compartir el pan, como estábamos viendo, y va a ser un lindo momento de coinonía, de compartir. Así que llegue temprano, hermano, por favor, para que podamos estar desayunando juntos. Así que vamos a finalizar, vamos a orar. Ah, el horario es a las 10, hermano. Muy importante decir el horario, para los que no sabían. A las 10 de la mañana. Tienen que estar ahí. Los que estamos en el servicio tenemos que estar idealmente a las 9. Amén. Así Sí. que vamos a orar para finalizar, y les pido que por favor inclinen su rostro.
Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta hermosa reunión que pudimos tener junto a mis hermanos, Señor Dios, que podemos compartir tu palabra, Dios, lo que podemos recordar, Dios, lo que tú has hecho, podemos salir, Dios, del contexto de la monotonía del día a día y podemos conectarnos los hermanos, Señor, podemos ver desde un punto de vista nuevo lo que hemos hecho, Señor, lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido. Podemos, Dios, comprobar los diferentes contextos, Señor Dios, donde tú nos mueves, donde tú, Dios, nos pones, Señor, específicamente a través de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Dios, por eso, porque tú nos usas, tú desarrollas líderes, Dios, tú desarrollas maestros, tú desarrollas líderes de alabanza, tú desarrollas personas que están en el servicio, y todo lo haces, Dios, por tu obra, por tu causa, Señor, porque tú nos amas. Te doy gracias, Dios, porque tú siempre nos estás enseñando, tú siempre, Dios, estás con nosotros, y te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada una de las personas, Dios, que se ha puesto en el grupo de la comunidad, Dios, de WhatsApp de la iglesia, que están en necesidad, Señor. Personas que están pasando por enfermedades, que están pasando por dolencias, y te pedimos, Padre Santo, que tú seas restaurando, Dios, su salud, que sea tu nombre Amén. glorificado, Padre Santo. Que seas Sí. tú siempre, Padre Santo, glorificado. Que no se lleve Amén. la gloria del doctor, que no se lleve la gloria nada, Señor, sino que sea tu nombre glorificado solamente porque eres tú, Dios, el dador de la vida, eres tú el que sana, eres tú el que restaura, eres tú mediante tu Espíritu Santo, Dios, que nos consuela, que Amén. nos conmueve, Señor Dios, que nos redime, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios, y despedimos esta reunión. Que cada uno de mis hermanos, Dios, pueda partir a su hogar. Bueno, yo creo que ya están en sus hogares. Que puedan tomar oncecita con sus familiares, Dios, que tú los bendigas, que no te separes de ellos, bendito Dios, y que ellos no se separen de ti. Amén. En tu nombre santo, bendito Dios, gracias, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Están despedidos, mis hermanos. Amén. Muchas Amén. gracias por haberse conectado, como siempre. Chao, buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches, hermanitos. Chao, chao. Bendiciones, que estén Bendiciones. muy bien. Chao, Buenas chao. noches.